Amb l'acompanyament de la gran música i els seus coneixedors, us convidem a apropar-nos a aquest món per descobrir les seves interioritats. Benvinguts una altra vegada a les interioritats musicals. Estem contents de que ens acompanyin i estem feliços en el dia d'avui perquè és un dia també molt maco, molt esplèndid i estem contents. Volem transmetre aquesta alegria i aquesta felicitat a tots els que ens acompanyen. Benvingut, Víctor. Hola, Jordi, què tal? És un plaer que avui també estiguis amb nosaltres i que ens dediquis el teu temps. Sabem que és un home ocupat i que ha fet un esforç per estar amb nosaltres i li agraïm. El dia passat vam estar parlant d'agrupacions orquestrals, de l'evolució, del desenvolupament que ha tingut la història al llarg del temps. I ens queda un altre tema que veure, que són unes altres agrupacions musicals que o tenen que veure o no tenen que veure, això ens ho explicarà el Víctor, perquè són les bandes, els conjunts, les cobles... Explica'ns una mica com s'ha diversificat tot això, o si ha vingut de l'orquestra o no ha vingut, o com funciona. Sí, claro. Los compositores han utilizado los instrumentos que han considerado. Instrumentos hay muchos. Y cuando hablo de instrumentos, no simplemente hablo de instrumentos individuales, porque hoy día un compositor, una agrupación, es un instrumento para él, formado por varios instrumentos a su vez. Entonces, en un programa anterior estuvimos hablando de la orquesta, que es la agrupación más grande, la que más posibilidades da al compositor, pero claro, hay otras muchas agrupaciones que a lo largo de la historia los compositores han utilizado. Uh-huh. Pues como puede ser eso que tú has dicho, ¿no? Hay una agrupación que sale de la orquesta, que es la orquesta de cámara, que su mismo nombre pues ya nos indica que es una orquesta más reducida. ¿Por qué? Pues su nombre proviene de que se usaba dentro de una cámara, de una habitación pequeña, por lo tanto tenía que ser una orquesta pequeña. Y eso que en cierta ocasión se utilizaba porque lo utilizaban los músicos que trabajaban para los nobles, que tenían que hacer música dentro del palacio, y la hacían exclusivamente para el noble correspondiente, dentro de una sala, dentro del palacio. I això ho feien perquè aquests nobles no tenien tele i necessitaven entretindre's d'alguna manera. Claro. Los músicos en un periodo de la historia éramos como los que teníamos que darle entretenimiento a los nobles. Y en esta circunstancia eran lo que hacían. I d'aquí va néixer la música de cambra. Bueno, sí. Entonces utilizaban una orquesta que cupiera en una cámara, en una habitación, por eso le llaman orquesta de cámara. Hoy día los compositores, pues no tenemos esas limitaciones, pero si un compositor quiere componer una pieza para una orquesta más pequeña, está buscando una sonoridad diferente a la orquesta grande, una sonoridad más recogida. Uh-huh. Entonces tenemos, pues eso, composiciones para orquesta de cámara. ¿Y cómo está constituida una orquesta de cámara? Pues básicamente con los instrumentos de cuerda, violines, violonchelos, violas, contrabajos y, bueno, algún instrumento de cuerda que el compositor considere. O sigui que aquestes agrupacions més petites les considerem com un derivat o filles de les orquestes o no tenen res que veure? No, simplemente el compositor elige este instrumento, que en este caso es una orquesta pequeña, porque está buscando la sonoridad de una orquesta pequeña. I les altres agrupacions com no sé, les bandes dels pobles o els conjunts de música moderna... Claro, a ver, es lo que he comentado antes, Jordi. Las agrupaciones dependen de dos cosas. De lo que el compositor esté buscando, el tipo de sonoridad que esté buscando y evidentemente también de las posibilidades que tenga. Juan Sebastián Bach utilizaba una orquesta pequeña pues porque no tenía más posibilidades de utilizar una orquesta más grande, o un coro pequeño pues porque contaba con los músicos que contaba, y él componía pues para lo que tenía. Hoy día un compositor, si quiere estrenar sus obras, pues también tiene que tener en cuenta quién le va a estrenar, porque hoy día vale mucho dinero montar una obra y estrenarla. Entonces a veces si te hace
Si te hace un pedido una orquesta grande, pues tú escribes para una orquesta grande, pero si la que te hace el pedido es una agrupación pequeñita, pues tú te acoplas a la agrupación que te pida. Y si eres un compositor libre que compones lo que tú quieres, pues compones para lo que tú quieres. Les bandes de poble, les bandes populars, aquestes que toquen quan les festes del poble i van pel carrer, això ha nascut, té que veure amb l'orquesta o...? Bueno, la banda tiene un origen militar y como origen militar pues se necesitaba unos músicos que dieran fuerza a los guerreros y bueno, pues esos músicos tenían que ser músicos que pudieran caminar por el campo de batalla. Bueno, pues el origen de las bandas son estos, o que pudieran caminar en un desfile militar. Por lo tanto, las bandas están constituidas de instrumentos que el intérprete pueda caminar con ellos. Evidentemente, los que más se acoplan a esto son los instrumentos de viento y algunos instrumentos de percusión. Por eso las bandas son agrupaciones que principalmente tienen instrumentos de viento e instrumentos de percusión. Lo que pasa que actualmente ya las bandas, ahí en la zona mediterránea hay mucha tradición de bandas. Entonces, ya las bandas no se utilizan simplemente para hacer pasacalles, que sí, en las fiestas de los pueblos y en otras festividades, pero también se pueden utilizar para hacer conciertos. Y hay conciertos de bandas en los que los músicos están sentados y entonces funciona como una orquesta. Uh-huh. Lo que pasa es que la característica principal es que no tienen instrumentos de cuerda. Aunque actualmente ya hay bandas que están empezando a incorporar, pues, por ejemplo, los violonchelos. Sí, utilizan violonchelos. Pero los violines han sido sustituidos por los clarinetes. Si te fijas, Jordi, en una banda hay muchos clarinetes. ¿Por qué? Porque normalmente los clarinetes hacen la función que harían los violines y violas en una orquesta. I tenen que haver bastants perquè el seu so en conjunt es noti, que domini. Claro, que sean pues, como los violines en una orquesta. Hi ha un altre tipus d'estructura musical, d'orquesta, d'agrupació orquestal, que és més típica d'aquí a Catalunya, que és la cobla. Esmenta'ns, encara que sigui per sobre, com funciona... Claro, la cobla es una agrupación que es típica de aquí de Cataluña, que bueno, que estructuró, que hizo la estructura pues Pep Ventura, que es un reformador de la sardana, de la cobla, y es una agrupación pues que está constituida principalmente también por instrumentos de viento. O sigui, trasladables. Sí, como el flaviol, el tamboril. El tamboril es un instrumento de percusión como un tambor pequeñito que se acopla al brazo. El tible, la tenora. Y también tiene un contrabajo, que es un instrumento de cuerda. Uh-huh. Y se utiliza, pues, sobre todo para la música tradicional catalana, como la sardana. Igual que aquí a Catalunya tenim les cobles, podríem també obrir... Mira, això seria tema per un altre programa. Totes aquelles agrupacions populars de diferents llocs d'Espanya o de l'estranger que tenen diferents composicions orquestals, de músics. Sí. Bueno, tradicionalmente pues hay las rondallas que se utilizan en muchas partes de España, en los pueblos, que musicalmente es la referencia musical de muchos pueblos, en las que los niños desde pequeñitos están en la rondalla, aprenden a tocar la bandurria, el laúd, la guitarra. Y bueno, y luego hay agrupaciones de otro tipo que para tocar la música folclórica, que bueno, si quieres en algún otro programa podemos hablar de ellos también. Pues sería interesante. Sí, porque en la cultura musical española, si nos ceñimos a España, pues hay mucha riqueza en este sentido. Uh-huh. Bueno, pues estem aquí repassant de tot una mica i estem encantadíssims perquè cada vegada que ve en Víctor Sierra aquí al programa ens aporta un coneixement de les interioritats musicals que ens deixa bocabadats i meravellats i entusiasmats per poder seguir amb un altre programa escoltant-lo, a veure quantes coses ens té que dir noves que nosaltres no coneixem. Gràcies, Víctor, per la teva presència. De res, Jordi. Ha sigut un plaer tindre't una altra vegada. I, per cert, que en aquests programes sempre ens acompanya l'Aitor Hidalgo, que és el que toca els sons i les tecles, que ens oblidem sempre d'ell, però està present.
Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. En Jordi Abad els hi parla amb molt de gust i que els espera en el proper programa de les interioritats musicals per saber i per seguir aprenent coses de la música. Fins a llavors. Adéu-siau. Al proper programa tornarem a descobrir les interioritats de la música. Us hi esperem.